¿Qué tal? Muy buenos días, ingeniera. Somos el grupo número 3 de Tecnología del Concreto. Somos 5 integrantes: Abuelo Reynoso, Balvin García, López Camposano, Poma León y Valencia Dueñas. Hoy vamos a exponer el tema de propiedades del concreto. Tenemos dos propiedades del concreto en estado fresco y propiedades del concreto en estado endurecido. Exudación. Una propiedad del concreto en estado fresco. Tiene una norma ACTM C232. Los objetivos es determinar el efecto de las variables de composición, tratamiento, medio ambiente u otros factores de exudación, o también como se le conoce, sangrado al concreto. Tenemos dos métodos. El método A es para una muestra consolidada mediante la varilla única sin más perturbaciones, y el método B para una muestra consolidada por vibración y con periodos intermitentes de vibración. Esto nos hace referencia que al momento de hacer las tres capas en nuestro molde o en el vaciado del concreto, tenemos que chucear en el método A y en el método B, vibrar con periodos de intermitentes de vibración no mayores a 5 segundos, ya que si vibramos mucho el concreto va a exudar más agua. El método A solamente es por medio de la varilla, que se llama el método de chuceamiento en forma helicoidal, para que se compacte el concreto. Como podemos observar en la imagen, tenemos la agua exudada externa y la agua exudada interna. Obviamente, para este método de exudación necesitamos calcular cuánto ha exudado el agua externa de nuestro concreto. Los fundamentos teóricos es el ascenso de la parte del agua de la mezcla hacia la superficie del concreto, generalmente como resultado es la sedimentación de los sólidos, lo que va lavando el material en su recorrido y deja un canal microscópico. Este fenómeno se presenta momentos después de que hayamos colocado el concreto en el encofrado de nuestro molde o donde disponemos. Los métodos de ensayo es para determinar la cantidad relativa de agua de la mezcla o que va a sangrar en el concreto, ¿no? Los equipos y materiales que necesitaremos será una balanza de precisión de 0,1 gramos para poder registrar todos los pesos que necesitemos. La pipeta es muy fundamental para extraer el agua del molde una vez que empieza a exudar nuestro concreto. Y también necesitamos un molde cilíndrico de metal para poder hacer el ensayo con las tres capas, los golpes del martillo y también para el chuceamiento. Necesitamos un molde cilíndrico de metal. Continuando con la exposición, mi nombre es Shamira Valencia Dueñas y ahora les voy a dar a conocer los materiales del ensayo de exudación. Como primero tenemos un mazo de material no metálico. Esto nos va a servir para dar golpes en el molde. Como segundo tenemos una varilla. Esta varilla de compactación de acero cilíndrica de superficie lisa y punta redondeada debe constar de 16 milímetros de diámetro y 600 milímetros de largo. Ahora voy a pasar a dar el procedimiento del ensayo. Primeramente tenemos que limpiar el molde y engrasar para que el concreto no se pegue. Luego vamos a proceder para nuestra preparación de nuestro hormigón. Aquí en la preparación de nuestro hormigón tiene que ser bastante homogenizado energéticamente para no tener problemas a posterior. Luego vamos a llenar el recipiente con el hormigón y aquí formaremos tres capas aproximadamente con la misma altura compactada, cada una de ellas con 25 golpes con la varilla, distribuyendo uniformemente sobre la superficie sin golpear el fondo. Y también daremos algunos golpes con el mazo no metálico. Y una vez ya teniendo la capa compactada, tendremos que igualar, o mejor dicho, emparejar la superficie. Para esto utilizaremos nuestra varilla. Vamos a rodar por encima de ella uniformemente y luego utilizaremos una regla metálica. A ello procederemos a limpiar nuestro molde. Después cubriremos la superficie con un material para que impida la evaporación del agua. Una vez ya después de esto empezaremos a apreciar el proceso hoy también llamado fenómeno de exudación. Para esto vamos a utilizar un cronómetro
Y también, una vez realizada este proceso, pasaremos a retirar el agua acumulada sobre la superficie de la muestra del hormigón con ayuda de nuestra pipeta. Para esto ya nosotros debemos tener un recipiente para poner todo lo extraído. ¿Ya? Y también esta extracción se debe realizar cada 10 minutos durante los primeros 40 y 30 minutos hasta ver que nuestro hormigón deje de exudar. Luego tenemos ejemplo de exudación. Aquí nosotros podemos ver una gráfica. Esta gráfica es el análisis de los datos recopilados. En el eje X nosotros podemos apreciar acá en el eje X el tiempo acumulado. En la parte inferior de la gráfica, aquí que está presentada aquí, aquí. Y luego tenemos en el eje Y, tenemos el volumen acumulado aquí. Luego también tenemos nos muestra parámetros. Antes de realizar nosotros nuestro ensayo, hemos pesado el recipiente y esto constaba de 17,350 kilogramos. Y una vez ya hecho el ensayo, pesamos nuestro recipiente lleno con nuestro hormigón y pesaba 54,100. Para poder hallar la masa de la mezcla, tuvimos que restar el recipiente lleno menos el recipiente vacío y obtuvimos la masa de la mezcla. Valga la redundancia. Luego, habiendo medido en 2 el diámetro promedio, tuvimos 4,2 y también calculamos la superficie expuesta. La superficie expuesta. ¿Ya? Esto nos va a servir para calcular el volumen del agua exudada acumulada por unidad de superficie. Luego se podrá calcular la masa del agua. O sea, aquí la masa del agua de la mezcla en la muestra. Esta vamos a tener que calcular. La masa del agua de la mezcla en la muestra. Para esto nosotros vamos a tener que utilizar esta fórmula. Esta fórmula de aquí es la masa neta del agua en el pastor. A esto le vamos a multiplicar la masa de la muestra del ensayo y luego vamos a dividirla entre la masa del pastor. Y por último tenemos la capacidad de exudación. Esta se va a representar por la fórmula que estamos observando aquí. Con la masa del agua, o sea, la masa que hemos obtenido de acá arriba, la masa obtenida de acá arriba y la masa del volumen acumulado, obtendremos la capacidad de la exudación, que es 19,72. Ya, por último tenemos la evaluación de resultados. Formas de expresar la exudación. 1. Por unidad del área, mililitros sobre centímetros cuadrados. La exudación va a ser igual al volumen total exudado sobre el área de la superficie libre del concreto. 2. El porcentaje. La exudación va a ser igual al volumen total exudado sobre el volumen de agua en la mezcla en el molde por 100%. Y por último tenemos el volumen de agua en el molde. El volumen de agua va a ser igual al peso del concreto en el molde sobre el peso total de la tanda. Bueno, siguiendo con la exposición, en el ítem de conclusiones y recomendaciones, en la parte de conclusiones tenemos que la exudación por cada tiempo tomado nos estará brindando un peso y volumen diferente de agua exudada. También tomamos las muestras hasta que deje de exudar nuestra prueba de concreto. Por último, la gráfica nos muestra cómo ha ido aumentando la exudación de nuestra prueba de concreto. En el lado de recomendaciones es preferible sacar la máxima cantidad de agua exudada en cada tiempo que se esté controlando. También, al momento de realizar el ensayo, tener mucho cuidado con no mover el molde, ya que nos puede hacer perder propiedades del concreto. Siguiendo con la exposición,
El tiempo de fragua, que está dirigido por la norma del American Society Testing of Materials C403 y la normativa técnica peruana 339.082, tenemos como objetivo el determinar el tiempo inicial y final del fraguado del concreto una vez tamizado por la malla número 4. También anotar las medidas de penetración con las diferentes agujas de Vicat que tendremos. Del mismo modo, determinar la resistencia a la penetración. En fundamentos teóricos, sabemos que ninguna norma fija en un tiempo mínimo o máximo de fraguado inicial para el concreto, ya que depende del diseño de mezcla, temperatura del concreto, temperatura ambiente, humedad y el tiempo, debiendo ser evaluado en la aplicable para cada caso particular que así lo requiera o presente, aplicando la metodología estandarizada por el American Society Testing of Materials C403 y la nacional equivalente de la normativa técnica peruana ya mencionada. Estos métodos de ensayo para penetración inicial y final se hará calculando los tiempos establecidos en el procedimiento, anotando los valores que necesitaremos para las interpretaciones correspondientes, ya como se verá en el procedimiento que harán mis compañeros. Buenos días, ingeniera. Soy el alumno de Wilmer Pomaleón y voy a continuar con la exposición. Equipos y materiales. Utilizamos agujas, molde cilíndrico de metal, tamiz número 4, aguja de Vicat. Encontramos diferentes tipos de agujas. El molde cilíndrico es para llenarlo con el material. El tamiz número 4 es para tamizar el material que necesitemos. Y balanza para el control de peso de las muestras al momento de realizar los ensayos. Otros materiales también es el balde de plástico, el cucharón metálico, mazo de goma y varilla de 3/4. El balde de plástico es para llenar cualquier muestra que necesitemos. El cucharón metálico para dar golpes en el molde con el material. El mazo de goma para dar golpes con el molde con el material también. Y la varilla de 3/4 es una varilla de compactación de acero cilíndrica con punta redonda. Para la evaluación de resultados utilizamos las siguientes fórmulas. La fuerza de la penetración es igual a la fuerza entre área. Y es igual a N por E a la M por X, donde Y viene a ser resistencia a la penetración. X viene a ser el tiempo de fragua inicial o final. N viene a ser el coeficiente de E y M viene a ser el coeficiente de X. A continuación, tenemos el procedimiento para determinar el tiempo de fragua. Primero, obtener el mortero tamizado al concreto por el tamiz número 4. Llenamos el molde con una capa con 25 golpes y golpeamos con el mazo de goma 15 veces. El tiempo requerido para la penetración de 25 milímetros debe de ser de 10 con más o menos 2 segundos de dispersión. Registramos la hora y calculamos la resistencia a la penetración con el área de contacto de la aguja. Tomar la temperatura y el área de medición debe de comprender entre la distancia de 25 y 50 milímetros del borde del molde, como se muestra en la figura. Realizamos 6 medidas intercaladas entre 0.50 a 1 hora, hasta que la resistencia a la penetración sea de 27.6 megapascales. Aquí tenemos el ejemplo ilustrativo de tiempo de fragua, donde nos muestra la hora de ensayo, el tiempo transcurrido en horas y minutos, el diámetro de la aguja, el área, las fuerzas y las resistencias a la penetración en los diferentes tiempos, donde como resultado nos da de que la fragua inicial fue a las 8:18 horas y la fragua final a las 10:54 horas. Conclusiones y recomendaciones. Se tiene que tomar siempre apuntes de hora y temperatura y penetración, siendo los más exactos posibles para nuestros cálculos respectivos. Unimos con una línea exponencial, la cual nos da una ecuación para obtener los tiempos de fragua inicial y final. La resistencia a la penetración, que es fuerza por área, se observa que aumenta y no disminuye. Esto quiere decir que está tomando más resistencia a la muestra de mortero. Se recomienda cambiar las agujas de Vicat con mucho cuidado para no golpear la muestra y alterarla de alguna forma. Al momento de realizar el ensayo, evitar medir donde ya se han realizado ensayos previos. También tener en cuenta que el área de medición del molde, como ya se ha indicado, tiene que ser
de 25 a 50 milímetros del borde del molde. Gracias.